La lucha continúa en Asia Occidental. Estados Unidos va a volver a entrar en la guerra. El bloqueo, como anunció Donald Trump ayer, va a restablecerse. Y el enfrentamiento sigue entre Irán y Estados Unidos. Hubo muchos objetivos anoche y la noche anterior en el sur y en el oeste de Irán. Hemos visto muchos vídeos que llegan desde Irán. En cambio, apenas hemos recibido material de Jordania, Kuwait o Bahrein. Uno de los vídeos de Irán mostraba esto en la zona de Sirik. Sí, se ve la explosión en el área de Sirik, en el sur del país. Voy a mostrar el mapa para señalar cuáles han sido los objetivos hasta ahora. Los objetivos de anoche estaban en este mapa de aquí, y como se puede ver en la parte sur de Irán, en las zonas este y oeste del estrecho de Hormuz, aparecen Bandar Kangan y Bandar Abbas, la isla de Keshm, la zona de Sirik, Jam, Jask y Konarak. Esos fueron los ataques de anoche. Y luego tenemos el mapa de la noche anterior, que fue el que usaron básicamente. Anoche todo giró en torno a los cazas que fueron allí y atacaron los objetivos. Mientras que la noche anterior, los ataques se hicieron con sistemas HIMARS desde Kuwait y Bahrein. Como se ve aquí, los objetivos, el patrón, es completamente distinto. La noche anterior a la de ayer, todo se centró en la parte occidental de Irán, usando los HIMARS desde Kuwait. Y en Bahrein, atacaron algunos objetivos cerca del Golfo Pérsico, cerca del estrecho de Hormuz. Esos fueron los objetivos por parte de Estados Unidos. Luego tuvimos la respuesta iraní aquí, y básicamente se centraron sobre todo en las zonas de Jordania, en el aeropuerto. Sí, aquí en Jordania, alcanzaron los HIMARS en Kuwait, en la frontera entre Irak y Kuwait, y también fue atacada la Quinta Flota en Bahrein. Tuvimos la base aérea de Al Udeid en Qatar, dos puntos importantes en Omán, que antes no habían sido objetivos de los iraníes. Han decidido cambiar sus objetivos en lo que respecta a Omán. Omán fue el único país que no había sido atacado durante los 40 días, 39 días de guerra. Y atacaron el radar estadounidense de largo alcance y el puerto logístico de la Marina de Estados Unidos en Duqm, en Omán. Y por último tenemos algunas imágenes que llegan desde Jordania, porque, según lo que hemos visto en el comunicado del gobierno iraní, o del ejército iraní, o de la Guardia Revolucionaria, los objetivos principales en Jordania eran la pista de mando y control de la base aérea estadounidense en ese país, y uno de los refugios para drones. Eso fue la noche antes de la pasada. Pero anoche han aparecido nuevas imágenes. La pregunta es, ¿qué está pasando con el sistema de defensa aérea? Mira estas imágenes, Larry. Mira, el interceptor sube para alcanzar el misil, y ves cómo el misil simplemente pasa de largo y da en el objetivo. En este video no hay ninguna interceptación. Durante más de un minuto, al menos 4 misiles impactan en los objetivos en Jordania, y ninguno es interceptado. No hay ninguna interceptación en este video. Y aquí está el otro, es el segundo. Los interceptores están subiendo, y este es el tercero. Sí, aquí está el cuarto. No hubo ninguna interceptación. La última vez que hablé con el profesor Ted Postol, me dijo que la eficacia de las interceptaciones del sistema Patriot era inferior al 4%, 2%, 1%, algo así.
Y hablé también con Andrei Martyanov, que calculaba entre un 20 y un 30%. Y en este video no hemos visto ningún tipo de interceptación. Así que Larry, esta es la situación ahora mismo. ¿Cuál es tu interpretación de lo que está pasando? Y en cuanto a Donald Trump, volviendo al tema de la guerra, de alguna manera parece que siente, no sé, ¿qué siente él, militar o estratégicamente, para querer volver a la guerra? Sinceramente, no sabría decirte qué siente Donald Trump. Donald Trump se ha convertido en un enigma, además de estar demente, además de sufrir claramente algún tipo de megalomanía indescriptible si pensamos en lo que está haciendo al mundo y a este país. Pero vamos a retroceder un momento. He visto todas las presentaciones de Ted Postal 3 o 4 veces. Lo que él dice y lo que yo creo que está diciendo, y esto es solo un pequeño aspecto táctico de este conflicto, es que los pactos y los PAC-3 no sirven para nada. Lockheed Martin y RTX, antes Raytheon, están intentando desesperadamente ocultarlo. Están mintiendo descaradamente. Los sistemas PAC-2 y PAC-3, cuando se trata de interceptar misiles balísticos, ya sean misiles balísticos sofisticados o simplemente misiles balísticos, en otras palabras, misiles que no tienen contramedidas ni acciones para eludir un sistema de defensa aérea, no pueden con ellos. Punto. Creo que su tasa de éxito no llega ni al 4%. Ahora bien, Lockheed Martin no quiere que nadie sepa eso. Estados Unidos tampoco quiere que se sepa, sobre todo gente como Zelensky y los europeos que siguen apoyándole, porque él va a fabricar esos sistemas en su propio país, con un enorme coste, tiempo y esfuerzo. Si alguna vez llega a conseguirlo, que no creo que lo haga, va a estar construyendo un sistema obsoleto. Ahora veamos algunos aspectos más tácticos del asunto. No son realmente importantes, salvo porque muestran la falta total de una estrategia real por parte de Estados Unidos. HIMARS es un conjunto de sistemas. Es un sistema que incluye lanzacohetes múltiples que alcanzan unos 15 o 20 kilómetros y con alcance extendido, incluso más. Y está el ATACMS. Es una SOL, el ATACMS System HIMARS. Así que, cuando hablas de los HIMARS, te refieres a un conjunto de armas que son básicamente una mezcla entre misiles y artillería, con alcances que van desde unos 15 kilómetros hasta 500, en el caso de los ATACMS. Así que no se está hablando de los HIMARS de forma clara y separada. Se están mezclando con todo tipo de cosas distintas. Pero en fin, ¿sabes por qué estamos usando los HIMARS? Porque no tenemos otra cosa. Tenemos barcos navegando Nima, barcos en misiones, con sus contenedores vacíos, sin misiles dentro, porque no tenemos misiles que ponerles. Piénsalo un momento. Piensa en otras amenazas parecidas que podrían surgir alrededor de Taiwán, o en cosas como que Putin se enfade de verdad en Europa y haga más de lo que está haciendo ahora. Muchas gracias. Está derrotando a Ucrania de forma contundente. No lo sabrías por la campaña de propaganda que tenemos en marcha desde París, Berlín y todos los demás sitios, incluido Washington. Pero ahora mismo está ganando con claridad. Y es solo cuestión de tiempo que esa ventaja deje a Ucrania tan contra las cuerdas que Zelensky acabe siendo asesinado, expulsado o lo que sea. No lo sé, pero todo esto es basura táctica, porque no hay un enfoque estratégico. Ni en Ucrania hay una estrategia, más allá de la campaña de guerra psicológica que estamos llevando al máximo. Ni en el suroeste de Asia hay una estrategia. Ahora bien, existe una estrategia general detrás de Trump que diga, ¿por qué estamos haciendo esto? Creo que probablemente sí, y creo que todo gira en torno a China. Lo he dicho muchas veces, todo tiene que ver con China. Se trata de intentar llegar a China de forma indirecta, si se quiere, y de manera muy imperfecta, para frenar lo que cada vez más se está convirtiendo en el gigante del mundo, ese ante el que Estados Unidos va a acabar siendo pisoteado. Fíjate, por ejemplo, en lo que está haciendo China ahora mismo con los mercados del petróleo.
China se ha convertido, no porque sea la OPEP, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni Arabia Saudí, ni ningún otro productor de petróleo o de productos similares, sino en un factor determinante en el mercado mundial del petróleo, en el precio, en la cantidad, en los plazos y en todo lo demás, porque es un consumidor por excelencia. Y ahora mismo, si siguiera adelante con sus planes de reponer su enorme reserva estratégica de petróleo, veríamos una gran alteración en los mercados del crudo. Y no por un país productor que quiera que suban los precios, sino por un país que consume ese petróleo. A eso hay que añadir que China tiene ya tanta energía renovable y tanto carbón almacenado que podría dejar de usar su petróleo durante un tiempo, tanto en lo económico como en lo demás, y decirle al mundo, nos da igual, tenemos energía de sobra, somos autosuficientes. Estás viendo el motor económico del mundo salir de Pekín, y estamos luchando contra eso con uñas y dientes, tanto en esos dos frentes, Ucrania y Europa, como en el suroeste de Asia. Y lo estamos haciendo de forma incoherente, porque Donald Trump no tiene ni idea de lo que acabo de decir. Trump actúa improvisando y además con las manos sucias. Así que no tenemos ninguna estrategia. Lo que estamos haciendo es quedarnos sin municiones, sin capacidad real para responder a una amenaza de seguridad si surgiera de repente, y sin aliados en el mundo que se preocupen lo más mínimo por el estado de nuestro imperio, porque nos detestan. Mira lo que está haciendo Rubio en Venezuela. Mira el dinero que hemos robado de Venezuela, más de $300,000 millones. En la práctica, estamos dirigiendo ese país con Rubio como virrey. Cuidado, Brasil. También te tiene en mente. Cuidado, Cuba. A ti, sin duda, también te tiene en mente. Este es el imperio de hoy, desatado por el mundo, usando su poder militar para exhibir esa naturaleza descontrolada, sin una estrategia realmente coherente, más allá de esos grandes nombres ahí arriba. Doug McGregor y otros los llaman globalistas. Yo creo que son algo más que eso. Creo que son los restos de los neoconservadores, los restos de quienes siempre han estado entre nosotros en este país, sobre todo en el Partido Republicano, que ven la guerra como el principal instrumento del poder y la hegemonía de Estados Unidos, y que ahora la han convertido en el instrumento exclusivo junto con las sanciones. Y esto es una muestra de ello. Así que hablar de los HIMARS, de los PAC-2 y los PAC-3, solo demuestra los problemas en los que está metido el imperio. Al mismo tiempo, demuestra la falta de una estrategia real y también lo que va a pasar si seguimos por este camino durante mucho tiempo. Va a ser muy malo económicamente para el mundo y también para Estados Unidos. Y a la larga, creo que va a influir mucho en las elecciones de mitad de mandato en este país. Y si antes no íbamos a ver un intento de golpe de Estado, ahora probablemente sí. Pero creo que va a fracasar. Creo que va a fracasar en una situación parecida a una guerra civil. No sé hasta qué punto se va a calentar esta guerra civil, pero creo que va a ser algo drástico para el imperio, y pienso que todo va a estallar muy, muy pronto. Ahora mismo estamos mintiendo sobre la inflación, sobre la asequibilidad, sobre la creación de empleo y sobre muchas otras cosas. Pero Scott Bessent solo puede mentir durante un tiempo, hasta que el pueblo estadounidense despierte, salga ahí fuera, mire a su alrededor y vea lo mal que están empeorando sus vidas. Cuando se acabe el diésel, cuando los agricultores no puedan sembrar sus cultivos, cuando no haya maíz para el etanol, cuando todas esas cosas que tienen que salir bien, una tras otra, empiecen a fallar, las cosas se van a torcer, y rápido. Ahí es donde estamos. Y odio decirlo, pero hablar de los HIMARS y de Bandar Abbas frente a Isfahán o lo que sea, es una tontería. Claro, no es una tontería para los iraníes que están al otro lado de esas bombas, por supuesto, pero sí lo es si miramos el panorama general, lo que le está pasando al imperio y, por extensión, los problemas que ese imperio está causando al mundo. No va a ser bonito.
En un mes o dos, creo que la situación será muy distinta, a menos que cambiemos de rumbo de inmediato. Y no veo a Donald Trump haciendo eso. No le veo haciéndolo en Europa, ni en el suroeste de Asia, ni tampoco dentro del país. Lo que veo es que se está cerrando más sobre sí mismo, volviéndose aún más demente, y todavía menos capaz de tener un pensamiento estratégico que tenga sentido. Y aquí viene lo importante. Déjame llevarte a una llamada telefónica que recibió Colin Powell cuando era jefe del Estado Mayor Conjunto. La llamada era de un miembro muy influyente del Comité de Servicios Armados del Senado en aquel momento, Chuck Hagel, que más tarde sería uno de los secretarios de defensa de Obama. En esa llamada, Chuck Hagel hablaba con el general Powell sobre la lista que tenía delante en su mesa. Eran las listas de generales de 3 estrellas que iban a ser ascendidos y de 4 estrellas que también estaban en consideración. 3 estrellas que pasarían a 4 y 4 que entrarían en la siguiente lista. Y Hagel le dijo a Powell, no veo ni un solo nombre en esta lista que yo pondría al mando de un comando unificado, ni como jefe de servicio, y mucho menos para sustituirte como presidente o para ocupar algún otro puesto importante de 3 o 4 estrellas. No veo ni un solo nombre. ¿Qué pasa, Colin? Y tuvieron una larga conversación sobre cómo los ejércitos, todos los ejércitos, cada uno de ellos, habían creado, con la excepción de la Guardia Costera, y podría hablar de eso si quisieras, pero todos los demás habían creado un sistema que ascendía a personas incompetentes. Incompetentes en el combate, incompetentes en ética, incompetentes en cualquier aspecto que uno quiera mencionar, y que debería darle a un general o a un oficial de bandera la posibilidad de un futuro exitoso para su país. No había ninguno. Eso es lo que Chuck Hagel estaba diciendo. Y ahora estamos pagando las consecuencias de aquello. No veo a nadie que no haya sido despedido. Un vicealmirante de la Marina, un general de 2 estrellas del Ejército, un general de 4 estrellas, que estaba de acuerdo con todo hasta que lo echaron, Randy George. Y entonces empezó a hablar. Pero nadie dice nada. Kane no dice nada, al menos que yo haya notado. Kane está siguiendo el juego a todo esto. Hegseth le dice lo que puede decir y lo que puede hacer. Estamos condenados en el Departamento de Guerra a la idiotez. No me lo estoy inventando. Es así de grave. Es literalmente el final de cualquier tipo de pensamiento estratégico racional en lo que respecta a nuestro complejo de seguridad, por lo que yo puedo ver. No hay nadie que piense con lógica, que piense con antelación, que piense a tiempo y que piense estratégicamente. Así que vamos a ver más de esto, cada vez más. Vamos a ver cómo continúa este asunto en el Golfo, ya sea que usemos el Canal Norte, el Canal Sur o la propuesta catarí de un Canal Central, que nunca será aceptada por Irán. O si seguimos enredando la situación en Líbano, que ahora mismo, a pesar de las conversaciones que creo que se están celebrando en Italia, no van a ninguna parte, porque Netanyahu no quiere que vayan a ninguna parte. Y Netanyahu está centrado ahora en unas elecciones que cada vez parecen más perdidas para él, y cada día que pasa se comporta de forma más criminal. Está muerto de miedo ante esa posibilidad. Así que, en este momento, el mundo está preparado para un desastre, encabezado por el suroeste de Asia y por la incoherencia, la absoluta incoherencia de lo que Estados Unidos está haciendo allí. ¿Cuál es la diferencia esta vez en comparación con lo que ocurrió durante la Guerra de los 40 días? Estados Unidos está volviendo a implicarse, ya sabes, con el bloqueo, con los ataques. ¿Ves algún tipo de cambio en su estrategia en este momento? Creo que se avecina un cambio drástico, la verdad. Y creo que acabáis de mostrar algunas imágenes que anticipan ese cambio tan grande. Me refiero a que Irán va a ir con todo, por así decirlo, contra otros objetivos mucho más importantes y estratégicos. Por ejemplo, los que hay en Arabia Saudí,
que podrían sacar de golpe entre un 12 y un 15% del petróleo del mercado. Y pienso que ahora mismo hay mucha gente en el sector petrolero que está observando esto desde distintos ángulos, pero ese es sin duda el más impactante. Y claro, hay algunos, como hace Trump constantemente, que junto con sus aliados van a aprovecharlo todo lo posible, sacando partido de la subida y la bajada de los precios y de la volatilidad de los mercados. Pero hay algo que está ocurriendo ahora mismo que los tiene a todos muy preocupados. He consultado todos los canales sobre petróleo que conozco al respecto. Incluso el New York Times publicó un artículo sobre ello, aunque el texto del New York Times era algo confuso. Y se trata de lo que acabo de mencionar, la capacidad que tiene ahora China, gracias a su enorme éxito económico, de influir en los mercados del petróleo desde una dirección completamente opuesta a la que cualquiera habría imaginado. Es decir, puedo decidir no comprar ese petróleo o sí comprarlo y hacerlo a Irán, conseguirlo de Irán o lo que sea que decidan hacer, una combinación de esas opciones o una u otra, ya sea absteniéndose o entrando de lleno en el mercado. China puede influir en los mercados del petróleo de forma muy significativa, hasta el punto de que el crudo WTI y el Brent suban y bajen de manera muy fluctuante, algo que antes solo ocurría cuando la OPEP, o alguien como ellos, un cartel, Rusia, decía voy a retirar petróleo del mercado, o voy a hacer esto, o voy a hacer aquello. Y adivinad qué, Rusia también lo acaba de hacer. Rusia acaba de negar el suministro de diésel. ¿Y sabéis de qué va a tener una gran escasez Estados Unidos a finales de julio? De diésel. Y Rusia ha dicho, Putin ha dicho, vale, el diésel solo para uso interno. El diésel no va a salir al mercado. Vaya, ¿de dónde va a sacar su diésel Estados Unidos? No puede refinarlo. No puede hacerlo en la cantidad ni al nivel que necesita. Entonces, ¿qué van a hacer los camioneros? ¿Y qué pasa con las necesidades de diésel en las granjas, si es que pueden siquiera seguir funcionando? Estamos hablando de que Donald Trump no es consciente de todo esto, creo yo. Y es porque tiene un gabinete que o bien no se entera de nada, o tiene más o paradisino. Y por eso, no hace ninguna acción positiva excepto como Chirisati. Entren BDQs plodern intil hara grumo torpso. Esta es la visión de conjunto. A pesar de todo el alboroto en el Golfo, el panorama general de ese conflicto tiene dos partes. Irán controla el estrecho de Hormuz. Irán no va a renunciar al control del estrecho de Hormuz. Da igual cómo se analice ese asunto. Aunque consigas que Omán se ponga de tu lado y adopte tu posición respecto a ese canal, el que va a lo largo de su costa, no vas a impedir que Irán influya en él. Y cada vez más lo hará. Y tienen que serlo. Lo harán. El eje oculto de esa estrategia no son las sanciones, ni las reparaciones, ni nada de eso. El verdadero fondo de todo es el programa nuclear. ¿Y sabes qué? No estamos avanzando nada en el programa nuclear. Y uno tiene que preguntarse, ¿tiene razón Ted Postol o la tienen quienes dicen que Irán ya ha tomado una decisión y podría construir un arma nuclear? O incluso que ya la ha construido y la mantiene en reserva hasta que tenga sentido usarla. Hasta que vean qué va a hacer Netanyahu con su propio arsenal o lo que sea. Pero esos son los dos temas clave. Son como dos puertas, el estrecho de Hormuz y su control, que Estados Unidos no ha recuperado de ninguna manera. Y este bombardeo no ayuda en absoluto a eso. Y el programa nuclear, que supuestamente era el objetivo final de Trump, ahora está fuera de alcance. Creo que fuera de alcance. Así que hemos fracasado. La guerra está perdida. The war is lost.